Capítulo 2. Refugio en las sombras. El entrenamiento de la rama principal del clan Hyuga no era un simple ejercicio. Era una ceremonia de perfección y dolor. Cada mañana, antes del amanecer, Hinata Hyuga se encontraba en el dojo principal, un salón de tatami inmaculado y aire frío que olía a madera de cedro y a la tenue arena usada para limpiar las impurezas. Las paredes estaban vacías, sin decoración que distrajera, solo el emblema del Hyuga frente a ella, un ojo blanco y vigilante. Yashi Hyuga, su padre, era la estatua de un dios implacable. De pie, con las manos a la espalda, observaba cada movimiento de su hija mayor con sus Byakugan activados, captando hasta el más mínimo fallo en el flujo de su chakra. De nuevo, ordenaba, su voz un látigo de hielo. El paso lateral de la Keshikaiten no es un movimiento de evasión, es el inicio del remolino. Tu pie derecho está 5 centímetros fuera del eje. ¿Es que tu Byakugan no sirve para verte a ti misma? Hinata, con el uniforme de entrenamiento ya pegado a su piel por el sudor frío, asentía. Perdón, padre. Su voz era un susurro que se perdía en la inmensidad del dojo. Respirando hondo, intentaba de nuevo. Moldeaba el chakra, sentía cómo brotaba de sus 10 ketsu, intentando formar la esfera defensiva perfecta. Pero bajo esa mirada penetrante, bajo el peso de siglos de tradición y expectativa, su chakra vacilaba. La esfera era débil, asimétrica, y colapsaba antes de completar una rotación. Un golpe seco. No fue un puñetazo lleno de rabia, sino un jiken preciso y controlado de Yashi en su costado. No era para herirla gravemente, sino para interrumpir el flujo de chakra en ese punto específico, causando un dolor agudo y paralizante, una lección física inolvidable. Hinata cayó de rodillas, jadeando, una mano presionando el costado donde el dolor ardía como fuego. La debilidad no es tolerable, dijo Yashi, sin alterar su tono. Cada fallo tuyo es un fallo del clan. Cada titubeo, una mancha en el linaje de Amura. Hanabi ejecutó un kaiten aceptable a los 8 años. Tú tienes 12. El nombre de su hermana menor era otra puñalada. Hanabi, la prodigio, la heredera no oficial. Hinata la amaba, pero cada logro de Hanabi era un recordatorio de su propia incapacidad, una losa más sobre sus hombros. Tras la sesión matutina, venía el estudio teórico. Genealogías, estrategias de clan, política interna. Luego, el entrenamiento del Byakugan. Mantenerlo activo durante horas, discernir puntos de chakra en hojas movidas por el viento a 100 metros de distancia, bajo la lluvia, en la oscuridad. Su cabeza palpitaba, un dolor sordo y constante detrás de los ojos. La comida era en silencio, en una mesa larga donde Yashi ocupaba la cabecera. Hinata se sentaba a su derecha, Hanabi a la izquierda. Los criados de la rama secundaria, con sus sellos malditos en la frente, servían sin hacer ruido. Neji, ya un genio reconocido, a veces estaba presente. Su mirada blanca, fría como la luna, pasaba sobre Hinata sin verla realmente, o viéndola como un obstáculo más en el camino de la rama principal ¿hacia qué? Hacia más de lo mismo, supuso ella. La tarde estaba reservada para el combate libre. O, más bien, para la corrección. Hoy, su oponente era su tío, Hisashi, el gemelo de la rama secundaria de Yashi. Hisashi no era cruel, pero era estricto y desapasionado. Su deber era pulir a la heredera, y si eso implicaba derribarla una y otra vez, lo haría. Tu ataque carece de convicción, Hinata-sama, decía Hisashi después de desviar fácilmente su jiken y aplicar un toque paralizante en su brazo. Estás viendo mis puntos de chakra, pero no los atacas. Dudas. Él tenía razón. Ella dudaba. Dudaba de su derecho a herir, de su capacidad, de todo. Cada golpe que intentaba asestar estaba teñido del miedo a fallar, a decepcionar, a ser nuevamente esa sombra que deshonraba a su padre. Al anochecer, magullada, con el cuerpo dolorido y el espíritu hecho añicos, Hinata tenía un único respiro. Su permiso para meditar en el jardín, una concesión que Yashi otorgaba pensando que era para que asimilara las lecciones. Para ella, era una tregua. Era en esos momentos, cuando el sol se hundía tras los muros del complejo, pintando el cielo de tonos moribundos, cuando a veces lo veía. Naruto Uzumaki. No se acercaba a la finca, por supuesto. Pero desde su escondite en el columpio oxidado del parque abandonado, junto al muro este, él tenía una vista clara del jardín de meditación trasero de los Hyuga, un espacio de grava rastrillada y pinos solitarios donde ella solía sentarse. Al principio, solo eran presencias paralelas. Ella en su jardín de piedra, él en su parque de hierbajos. Dos islas de quietud en medio de sus respectivos océanos de ruido y dolor.
Luego, un día, ella alzó la vista de la piedra que observaba fijamente y sus ojos, aún sensibles y llorosos por el esfuerzo del Byakugan, se encontraron con los suyos. Azules, intensos, cargados de una rabia que ella no entendía del todo, pero cuyo peso reconocía al instante. No hubo sonrisas. No hubo saludos. Solo un reconocimiento mutuo, prolongado durante unos segundos que se sintieron como un año. Luego, él asintió, una inclinación de cabeza casi imperceptible. Ella, tras un titubeo, hizo lo mismo. Fue el inicio de un ritual silencioso. Empezó a meditar cerca del muro, en un banco de piedra desde donde podía ver el parque. Él empezó a frecuentar más el columpio oxidado. No hablaban. No hacían gestos. Simplemente coexistían en la misma burbuja de paz robada, separados por 30 metros de distancia y un muro alto, pero unidos por una comprensión tácita y profunda. Hasta que una tarde, después de un día particularmente brutal donde Yashi la había humillado públicamente frente a unos enviados de otro clan por un error de protocolo, Hinata no pudo contenerlo. Sentada en el banco de piedra, un sollozo se le escapó, ahogado y agónico. Se llevó las manos a la cara, sus hombros temblaban violentamente. Desde el parque, Naruto la observó. No se movió de su columpio, pero su postura se tensó. Durante un largo minuto, solo se escuchó el viento y el débil sonido de su angustia. Luego, él hizo algo. No hubo un destello brillante, ni un estruendo. Simplemente, del suelo junto a su columpio, surgió una sola flor. No era una flor especial, solo un diente de león, una hierba común pero con un pequeño capítulo amarillo y brillante. Usando un tenue y torpe moldeado de chakra, era terrible para las transformaciones sofisticadas, logró que la brisa empujara suavemente la flor, haciéndola rodar y volar hasta caer justo al otro lado del muro, a pocos centímetros del banco de Hinata. Ella, sintiendo el movimiento, bajó las manos. Sus ojos blancos, enrojecidos, vieron la flor insignificante y valiente en medio de la grava perfecta. Luego, alzó la vista hacia él. Él no sonreía. Su rostro era serio. Solo señaló la flor con la barbilla, un gesto mínimo, y luego miró al cielo, como si no hubiera hecho nada. Era un mensaje absurdo. Una flor de diente de león contra el peso de 1000 años de tradición yuga. Pero para Hinata, en ese momento, fue el acto de bondad más profundo y comprendido que había recibido en años. Alguien que también cargaba con dolor, había visto su fractura y, en lugar de aprovecharse o alejarse, le había ofrecido un fragmento de belleza simple y resistente. Un día, unos meses después de su silencioso pacto de compañía, sus caminos se cruzaron físicamente por primera vez fuera de sus refugios. Fue en un callejón cerca de la academia, al atardecer. Naruto caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas de un grupo de civiles que murmuraron algo al verlo. Hinata regresaba de una compra obligatoria para el clan, llevando una bolsa pesada. Sus miradas se encontraron. Él se detuvo. Ella se paralizó. El callejón estaba vacío. Hinata, dijo él finalmente. Su voz era más ronca de lo que ella recordaba de los pocos gritos que le había oído en la distancia. Naruto-kun, logró articular, sintiendo que su corazón galopaba de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Él miró la bolsa pesada. ¿Te ayudó alguien con eso? Ella negó con la cabeza, avergonzada. El clan no enviaba ayuda para tareas mundanas. Eran pruebas de resistencia. Sin más, Naruto se acercó y, con un movimiento brusco que no era grosero sino torpemente decidido, tomó el asa de la bolsa de su mano. Yo voy hacia allá, murmuró, sin especificar un destino. Empezó a caminar a su lado, cargando el peso. Caminaron en silencio durante una manzana. La tensión no era incómoda, sino cargada de cosas no dichas. Tu padre, comenzó Naruto, sin mirarla. Es un déspota y Hinata se sobresaltó. Nadie hablaba así del líder del clan Hyuga. Pero en lugar de asustarse, sintió un destello de calor en el pecho. Alguien lo veía. Alguien lo nombraba. Tu padre, el Hokage, intentó ella, sin saber cómo terminar la frase. Naruto soltó un gruñido seco, que no era una risa. Él tiene hijos que valen la pena. Yo soy el que sobra, eso no es verdad. Protestó ella, con más fuerza de la que creía tener. Al ver su mirada de escepticismo absoluto, bajó la voz. Yo, te veo. En el parque. No sobras allí. Él se detuvo y la miró directamente. Sus ojos azules escudriñaron los suyos, buscando falsedad, lástima. No encontró ninguna. Solo encontró una verdad a juego. Y yo te veo a ti, dijo, su voz más suave. En ese jardín de piedras.
Pareces, un pájaro en una jaula de oro. La metáfora fue tan precisa que le quitó el aliento. Un pájaro en una jaula de oro. Bellamente atrapada. Muriendo de una sed que no podía nombrar. Desde ese día, sus encuentros se volvieron más arriesgados. Breves conversaciones en callejones vacíos. Sentarse espalda contra espalda, cada uno a un lado del muro del parque, compartiendo el mismo sol. Él le hablaba, con torpeza, de su rabia, de la frialdad de sus hermanos, de cómo el chakra de la bestia susurraba promesas de poder y venganza. Ella le hablaba, titubeante, de la presión asfixiante, del dolor del gen correctivo, del frío en los ojos de su padre. Ella era su único confesor. Él era su único testigo. Una tarde, encontró un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela simple, escondido entre las raíces del pino de su jardín. Al desenvolverlo, encontró un colgante tosco, una piedra lisa del río con una espiral pintada de naranja desgastado. No tenía valor. Era todo lo contrario a las joyas de jade del clan. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso de la piedra y el gesto infinitamente más pesado. Al día siguiente, cuando lo vio en el parque, se tocó suavemente el pecho, sobre el corazón, donde llevaba el colgante escondido bajo su ropa. Él lo vio. Y por primera vez desde que ella lo conocía, una expresión que no era rabia o amargura cruzó su rostro. Fue algo pequeño, un alivio fugaz, un destello de algo cálido que se apagó casi de inmediato, pero que ella atesoró. Eran dos fantasmas que se reconfortaban mutuamente con el poco calor que les quedaba. Sabían, en lo más profundo de sus corazones heridos, que el refugio que habían construido en las sombras era temporal. Que el mundo fuera de su burbuja silenciosa era hostil y no perdonaría su fragilidad por mucho tiempo. Pero por ahora, en el crepúsculo compartido, con una flor de diente de león o una piedra con espiral como testigo, no estaban completamente solos. Y en un lugar como Konoha, donde la soledad era el arma más afilada, eso era más de lo que alguna vez habían esperado tener.